Regístrate en el canal Señora Hermosa. Tania hacía 4 años que no creía en la felicidad. Había una vez que tenía todo lo que una mujer podía desear. Un marido cariñoso, 3 hijos maravillosos, un bonito apartamento en el centro, viajes exóticos una vez al año con toda su familia al fin del mundo, un coche caro. Pero todo cambió drásticamente cuando murió Víctor. Nunca sintió lástima de sí mismo, sabiendo que una familia numerosa necesita ser bien ofrecida. El trabajo tomó mucho tiempo. Pero incluso en una agenda tan apretada, encontró días que podía dedicar a Tania y los niños. Esa mala noche, Víctor se puso al volante muy cansado. Su empresa se estaba preparando para un proyecto importante, por lo que el hombre casi no durmió en los últimos días. Entonces, en algún momento Víctor se relajó y aparentemente perdió la vigilancia. Simplemente no se dio cuenta de que el peligro se acercaba a él. Un camión lo embistió a toda velocidad en el cruce. No había posibilidades de sobrevivir. Al mirar las imágenes de las cámaras de la carretera, Tania se dio cuenta de que si Víctor hubiera reducido la velocidad al menos medio segundo antes de la intersección, se habría evitado una terrible tragedia. Todo fue por descuido y fatiga. Y, por supuesto, el camionero, que esperaba cruzar el cruce del desierto con el semáforo en rojo. ¿Por qué culpar a alguien ahora? No podemos traer de vuelta a Vitia. Tatiana no pudo aceptar lo sucedido durante mucho tiempo. Cuando la policía la llamó, la mujer estaba convencida de que había sido víctima de una llamada telefónica, una estafa o un fraude, que estaban sacando del dinero de sus familiares de confianza, diciéndoles que un miembro de la familia había estado en problemas. Pero algo en el tono de la persona que llamó la puso nerviosa. El teniente mayor Livinov había imaginado el hombre, la estaba esperando en la morgue del distrito. Tania llegó allí en minutos. En la carretera, casi por accidente. Ella caminaba de pie en el edificio. Era una tontería, se convenció la mujer. Fue un error. No es la primera vez que Vitia llega tarde al trabajo. Y el hecho de que el teléfono esté en silencio es para evitar distracciones. Tatiana Sergeyevna, resonó su voz masculina. Se dio vuelta y vio a un niño frente a ella. Y si él no hubiera abierto la tapa delante de ella, quien le había informado sobre su afiliación con la policía, nunca habría creído que había un oficial frente a ella. Tatiana Sergeyevna, continuó el teniente mayor Livinov. Mi nombre es Igor Andreyevich. Hablamos por teléfono. Sí, Tania no estaba segura. ¿Dónde está? Igor Andreyevich, puedo verlo. Quizás esta no sea la mejor idea de Tatiana Sergeyevna. Me sentí un poco avergonzado, dijo el joven. Verás, el accidente fue terrible, del coche no quedó casi nada, ¿y tu marido? Te llamé ahora, más bien, para identificar cosas personales, no creo que sea razonable identificar el cuerpo en tu estado. Todo el interior se estaba volviendo cada vez más frío. Tatiana no entendía cómo era posible hablar tan cruelmente de su marido. Todavía no tenía esperanzas de que alguien más hubiera muerto. Sin mencionar su enorme ciudad de Víktorov Vladimir Ivanovich. Sí, no es el apellido más raro, pero ahora fue ella quien volvió loca a Tania. El policía llevó a la mujer a una pequeña habitación. Había otro hombre sentado a la mesa, concentrado en algo impreso en el teléfono. Kostya, Livinov se volvió hacia él. Kostya Lenin acercó la caja a la mesa y sacó una bolsa de plástico transparente que contenía algunos objetos rojos sucios. Mira, Tatiana Sergeyevna, Igor empezó a esparcir el contenido sobre la mesa. ¿Reconoces alguna de estas cosas? Tania quiso decir que vio todo esto por primera vez, pero luego vio un colgante de oro que le regaló a su marido en el próximo aniversario de bodas. La mujer estiró la mano hacia el rectángulo brillante, pero tenía las piernas dobladas. Livinov tuvo tiempo de ponerle una silla. Todo flotaba ante los ojos de Tania. Bebió el agua que le ofrecieron al policía. Sí, estas son las cosas de mi marido. La mujer habló con voz temblorosa. Ahora debemos ir al sitio, completar los documentos y mirar la grabación de la cámara de vigilancia. Le dijo Litvinov. A Tania ya no le importaba. Todo su mundo se derrumbó en una sola pieza.
¿Cuál era el punto de hacer algo ahora? Cayó en una especie de semidesaparición y reaccionó emocionalmente a las palabras de sus colegas, apretando con fuerza la suspensión del Víctor en su mano. Lo único que le preocupaba ahora era cómo decirles a los niños que su padre ya no existe. Después del funeral, Tatiana dejó por completo de preocuparse por lo que sucedía a su alrededor. La niñera estaba cuidando a los niños y la propia Tania comenzó a beber en secreto. A los comentarios críticos del ama de llaves, que constantemente eructaba del bote de basura de la botella, la mujer no reaccionó. Se encerró en la habitación y durante mucho tiempo miró las fotografías de su familia, una vez feliz. Esto continuó durante varios meses. Al despertarse en la helada mañana de invierno con un fuerte dolor de cabeza, Tania parecía haberse despertado. Mirando a su alrededor confusa, la mujer lloró. Solo ahora finalmente entendió que Víctor nunca entraría a su habitación, no volvería a abrazarla y nunca la invitaría a comer pasteles de queso, que siempre cocinaba para toda la familia en el desayuno del fin de semana. Al salir de la habitación, la mujer se dirigió primero a la cocina. Todos en la casa seguían durmiendo. El reloj solo marcaba el inicio del séptimo. Tatiana estaba decidida a cocinar el plato estrella de su marido. Su cuerpo debilitado no escuchaba bien. Solo después del tercer intento logró amasar la masa. Cuando la última tarta de queso pasaba del molde al plato, Katia entró en la cocina. La hija mayor cumplió 8 años, pero la niña rara vez estaba desarrollada para su edad. Mamá, la niña se sorprendió, ¿ya estás levantada? Sí, Katia, la mujer intentó sonreír y abrazó fuertemente a su hija. Me sentí mal, pero ahora todo está bien. ¿Hiciste las tartas de queso de papá? Katia se sorprendió. De todos los niños, ella fue la única que se dio cuenta de que su padre se había ido. Gleb, que solo tenía 5 años, lloró durante mucho tiempo, pero no podía entender lo que estaba pasando. Lisa era muy pequeña y no podía percibir esa información. Mamá, ahora todo será como antes. Querida, Tania suspiró profundamente. No será lo mismo, pero somos fuertes, ¿verdad? Intentemos afrontarlo de alguna manera. Katia se sentó con expresión confusa. Mirándola, la niña apenas creyó sus palabras. La mujer perdió peso. El cabello siempre limpio y elegante se convirtió en una especie de nido en forma de embudo. Círculos terribles se oscurecieron bajo sus ojos y sus manos temblaron traicioneramente. ¿Y sabes qué? Sugirió de repente Tania. Organicemos un día de belleza para nosotros esta mañana. Solo para nosotros dos. Solían organizar regularmente este tipo de entretenimiento. Habiendo aparecido en la primera familia, Katia recibió todo lo que una niña podría soñar. Entonces, al escuchar la propuesta de la madre, la hija aceptó sin dudarlo. Mientras hablaban, Gleb y Lisa entraron a la cocina acompañados de Vera Eduardovna, la fiel niñera de la familia Ivanov. El hermano sostuvo con cuidado a la bebé en su mano, conduciéndola como a una princesa. Los niños aplaudían y gritaban, abrazándola. Ya estaban acostumbrados a ver a su madre en la cocina por las mañanas. Tania rara vez salía de la habitación, tratando de que los niños no notaran su condición. Dios mío, sonrió Tania, abrazando al bebé. Buenos días, Vera Eduardovna. Buen día. Veo que hoy estás de buen humor, dijo la niñera con cuidado. Los ojos de la mujer leyeron alivio. Últimamente estaba muy preocupada por Tatiana. Llevaba años trabajando para su familia y durante ese tiempo se acostumbró a todos como si fueran suyos. Con la muerte de Víctor todo cambió, pero ver cómo Tania se iba desvaneciendo poco a poco era insoportable. Vera Eduardovna se acercó voluntariamente a ellos para ayudarlos de alguna manera y asumir parte de los deberes de la amante. La tía Vera se volvió hacia la niñera Katia. Y hoy pasamos un día de belleza con mamá. ¿Qué estás diciendo, querida? Ha pasado mucho tiempo. Es mejor que sentarse entre 4 paredes. Pasado mañana, Tania y Katia emprendieron su hermosa expedición, como convocaron juntas la visita al salón. Tatiana rápidamente se puso en orden y Katia fue trenzada con encantadoras trenzas. Sin embargo, ocurrió un error en la recepción. El vestido no pasa.
El administrador sonrió y dijo, hagámoslo de nuevo, sucede. Cuando el pago falló varias veces, Tania se preocupó seriamente. Sacó el dinero de su billetera y le pagó a la mujer. Se subió al coche, llamó al banco y les contó su problema. Tatiana Sergeyevna, respondió cortésmente el empleado, verá, el billete al que está vinculada su tarjeta está congelado. No puedo darte los detalles por teléfono, ven a la oficina. El relato de Tatiana y Víctor era común. La mujer nunca pensó realmente en cuánto dinero había, sabiendo que su marido estaba ganando mucho dinero. El mensaje sobre las heladas la confundió. Por supuesto, se trataba de algún tipo de superposición técnica, se convenció la mujer. Ahora iré al banco y lo averiguaré todo. Pero el banco no dijo nada reconfortante. Al contrario, la situación resultó mucho peor. La cuenta fue arrestada y bloqueada. Víctor tenía algunas deudas de las que Tania no tenía idea. Nunca tuvieron secretos el uno del otro. Incluso si ahora ingresa los derechos de herencia, la cuenta no será descongelada, dijo monótonamente el gerente. Según la ley, las deudas también se heredan. Entonces, es para ser juzgado, tratando de cambiar la sangre, o para compensarlo. A Tania no le gustó ninguna de las opciones. De repente, el miedo subió a su garganta. ¿Qué es esto?, pensó con horror. ¿No hay dinero y qué hacer ahora? Tania no trabajó en ningún lado. Al principio, el estudiante Inyasa trabajó como traductor, soñando con una carrera de traductor internacional. Pero su marido era estricto. Puedo proporcionarte lo que quieras, hasta el final de tus días. Tatiana no consiguió trabajo y luego apareció Katia y la mujer se dedicó a la familia. Tania sonrió. Hasta el final de sus días. Solo una persona sabría cómo resultaría todo. Ahora la mujer estaba preocupada por el destino de los niños. Por supuesto, había algo de dinero en efectivo en casa y se podían vender joyas, pero por primera vez fue suficiente. El dinero se estaba acabando a una velocidad increíble. Tania, que estaba acostumbrada a vivir con las piernas anchas, no entendía realmente de dónde se estaban escapando las finanzas. En algún momento se dio cuenta de repente de que el dinero se estaba acabando. Completamente. Las joyas se vendieron y el contenido de la caja fuerte ya se estaba derritiendo. No había nada que hacer, así que ella, habiendo recuperado la compostura, siguió el consejo de Vera Eduardovna. Vera Eduardovna, al poco tiempo, sorprendió a la mujer y entró silenciosamente en la cocina, donde la niñera estaba cocinando algo. Literalmente saltó hacia la mujer que estaba parada junto a la estufa. Lo siento, no quería, intentó justificarse Tania. Tengo una conversación contigo. Te escucho, respondió la niñera, secándose las manos del delantal y sentándose a la mesa. Tania no sabía por dónde empezar. Pero ahora Vera Eduardovna no estaba más cerca de nadie. Ella era la única persona con la que Tatiana podía hablar normalmente. Vera Eduardovna, empezó. No tengo más dinero. ¿De qué estás hablando, Tania? La mujer que no entendía la miró. Quiero decir, ¿cómo es que no? Siempre me pareció que Víctor ganaba lo suficiente para que sus nietos tuvieran suficiente para su pobre vejez. Así fue, suspiró Tania. Pero encontró algunas deudas. Simplemente cósmico. Estaba en el banco, todas las cuentas estaban bloqueadas. Llevo 2 meses guardando una caja fuerte personal. Las joyas estaban casi agotadas. Tania, ¿hablas en serio? Como si no me creyeras, dijo Vera Eduardovna. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No es un problema menor, tienes hijos. Fue un poco incómodo, dijo Tatiana. Realmente nunca supe contar el dinero, era deber de Vitia. Él nunca me hizo nada. Resulta que el dinero tiene la propiedad de terminar. ¿Y qué puedo hacer ahora? No puedo pensar con claridad. Necesito encontrar un trabajo lo antes posible. Dijo la niñera. ¿Un trabajo? Nunca he trabajado antes, ¿sabes? Me casé justo después de la universidad. Y Vitia no me dejó ganar dinero por mi cuenta. Bueno, tienes una buena profesión. Siempre se necesitan traductores.
Vera no se rindió. ¿A dónde me llevarán? Me gradué del instituto hace 10 años. Sin experiencia, nada. No da miedo, dijo la niñera. Trabajar en Internet. Creo que las traducciones siempre están en demanda. En cualquier caso, no lo sabrás si no lo intentas. Y entonces la verdad se quedó sin aliento a Tanya. ¿Crees que paga normalmente? Bueno, normalmente no es normal, pero es suficiente para toda la vida. Por supuesto, habrá que apretarse el cinturón. Pero todo depende de ti, ¿sabes? No te dejaré en problemas, pero es hora de tomar todo bajo control. ¿Hola, Dima? Tanya estaba muy preocupada, escribiendo el número del marido de su amiga y compañera. Esta es Tanya Ivanova. Tanya, hola. ¿Dónde has estado? El hombre quedó muy sorprendido. Llamé, no contestaste el teléfono. No nos vimos en el funeral. Verás, estaba en mal estado, no quería ver a nadie. Tanya estaba en mal estado. Dima, necesito hablar contigo. Es un problema grave, creo que me puedes ayudar. No hay problema, amigo mío. El tono de Dmitri inspiró confianza. Déjame subir, tengo algo de tiempo libre. Media hora después, Dmitri estaba en el apartamento. Hacía 6 meses que no visitaba a sus amigos. Sin Víctor todo parecía extraño. Los hombres eran amigos del banco de la escuela. Tuvieron que pasar por mucho. Abrieron su negocio, dividieron sus ganancias y pérdidas. Después de la boda, Víctor se alejó un poco, pero Dima no se ofendió, lo entendió todo. No tenía familia. Su vida personal reemplazó su trabajo favorito. Hacía mucho tiempo que no estaban conectados. Después de reunir el capital, Víctor se fue a un solo baño, se hizo cargo de la propiedad y Dima siguió siendo un pequeño comerciante. Pero estaba ocupado con su negocio favorito. No afectó su amistad. Bueno, ¿qué te pasa? El hombre se interesó. Dima, comenzó Tatiana. Dime, ¿sabías algo sobre los asuntos de Vitia? ¿Qué quieres decir? Verá, ayer estuve en casa del abogado, yendo a hablar con la policía. Han pasado 6 meses. Necesitamos registrar todo oficialmente. Tanya de repente se quedó dormida. ¿Y? Dima no entendía muy bien hacia qué se inclinaba. ¿Y qué? Hay tantos millones que no sabes dónde ponerlos, entonces le pediste ayuda a tu viejo amigo. No. El tono con el que Tanya dijo esto alertó a Dmitri. Verá, Vitia tenía enormes deudas. Nunca me dijo nada al respecto. Entonces pensé, tal vez sepas algo. Me mostraron algunos papeles, había préstamos privados y algunas notas más. Y ahora tengo que pagar todo esto, ¿sabes? ¿Qué te sorprende sinceramente, Dmitri? ¿Qué deudas? Siempre pensé que las cosas te iban muy bien, incluso envidiaba las cosas pecaminosas. ¿Así que lo qué? ¿Una gran suma? Astronómico. Yo mismo no entiendo nada. Me pareció que estaba ganando mucho dinero. Hablé con Senia, bueno, su asistente, ya sabes. Entonces me dijo que Vitia quería seriamente expandirse últimamente. Al parecer, ganó dinero con esto. Pero no puedo entender por qué no lo hizo delante de la empresa. Ya veo, dijo Dima preocupada. ¿Y muchos pagos? Mucho, suspiró Tanya. Bloquearon todas las cuentas, pero aún no las suficientes. Creo que tendremos que vender el apartamento. Aún así, Dmitri quedó sinceramente sorprendido. La cantidad, al parecer, fue realmente impresionante. Según él, el apartamento de Ivanov costaba mucho. Un centro, una casa prestigiosa, una plaza enorme, un despacho de diseñador. Tanya le dijo cuánto necesitaba para pagar sus deudas. Dima incluso silbó de sorpresa. Dime, ¿me ayudas con el trato? Preguntó Tanya. Sabes, no me importan esas cosas en absoluto. Tengo miedo de entrar en la casa de los sinvergüenzas y perder el precio. No hay problema, Tanya, dijo convincentemente. Dime, ¿dónde vas a vivir?
Quizás deberías elegir una opción más barata. Entiendo que estés acostumbrado al lujo, pero ahora no tienes que elegir mucho. Como dicen, no para estar gordo, sino para estar vivo. Por supuesto, Dima, qué lujo, Tatiana se apresuró a convencerlo. Sería bueno que hubiera suficiente para 2 en el borde. Somos 4, pero no tenemos por qué considerar una mejor opción. Lo tengo. Intentaré encontrar una opción, dijo Dmitri. Vale, no nos demoremos, empezaré ahora mismo. Déjame tomar una foto del apartamento. Tengo un buen agente inmobiliario entre amigos, no me defraudará. Mamá, Ulia, dijo Gleb, preguntando, ¿dónde está mi habitación? Aquí vivirás con Katia. Tania abrió la puerta del pequeño dormitorio. Luego ponemos la cama, y ahí está la mesa y el armario. No, el chico era. Tania tenía en mente un enorme gusano debajo de su propio árbol, cuyas ramas literalmente irrumpieron en la ventana del futuro vivero. Y a Lisa, a Gleb no le importaba. Lisa vivirá conmigo, tenemos suficiente espacio. Respondió Tania, tratando de sonreírle a su hijo. Katia entró en la habitación. El rostro de la niña mostraba que no estaba encantada con el nuevo hogar. Mamá, dijo. Dime, ahora somos pobres. ¿De qué estás hablando? Tania intentó justificarse. Aunque entendía perfectamente que era inútil engañar a su hija. ¿Cómo podía mirarla en serio, Katia? Todo el apartamento es más pequeño que nuestra cocina. Y hemos estado conduciendo hasta aquí durante 1 hora. ¿Por qué nos mudamos? Mamá, no soy estúpida. Cuéntame cómo es. Tania llevó a su hija a un lado. No quería que Gleb se pusiera histérico al decir algunas palabras. Hija, dijo, no quiero mentirte, tienes razón, no nos queda dinero. Funcionó, pero ahora tenemos que aprender a vivir de nuevo. Tuve que vender mi departamento, ahora muchas cosas cambiarán, pero lo principal es permanecer juntos, ¿no? Tania miró a su hija con esperanza. La niña estaba pasando por un intenso proceso en su cabeza. Parecía que estaba en consonancia con lo que estaba pasando últimamente. En algún momento sus ojos se iluminaron. Tía Vera, ¿qué pasa? ¿Ya no vendrá? Katia estaba decepcionada. Después de todo, como no tenemos más dinero, no podremos pagarle. Katia se apresuró a calmar a su hija Tania. Vera Eduardovna no se alejará de nosotros. Somos sus parientes. Podremos verla solo un poco menos a menudo. Tendrá que trabajar en otro lugar, pero con mucho gusto vendrá a vernos los fines de semana. ¿Bien? ¿Y quién se sentará con Lisa y Gleb mientras estoy en la escuela? Bueno, por ahora estoy trabajando en casa y luego creo que buscaré una guardería. Con sincera fe en mi voz, respondió mi madre. ¿Estás listo para mudarte a una nueva escuela? Mamá, lo entiendo todo, no poco, dijo Katia en tono serio. ¿Qué más da dónde estudiar? Puedo pensar por mí mismo. A veces Tatiana se sorprendía de lo madura que era su hija. No podían costear la antigua escuela secundaria. Gracias a Dios, lograron incluir al niño en una escuela del distrito, que se consideró bastante buena. Pero seguía siendo estresante para un niño que estaba acostumbrado a sus compañeros de clase y al trato individual de los profesores. E incluso con una guardería para los más pequeños había que solucionar algo. Resultó que no bastaba con llevar y traer niños. La cola era enorme y Tania no podía permitirse el lujo de ir a una institución privada. El costo de visitar un lugar así parecía estar por las nubes, y había 2 niños. Vera Eduardovna, por supuesto, tuvo que dejar su trabajo. Una buena mujer accedió a ayudar en la casa, pero Tania pensó que no estaba en condiciones de explotarla constantemente. Logró encontrar trabajo, pero pocas personas estaban interesadas en traducir del francés. En todas partes se necesitaban especialistas en lenguas asiáticas, de lo que el antiguo alumno Cain ya solo tenía una vaga idea. Todo lo que logró ganar se gastó instantáneamente. El dinero que quedó después del pago de todas las deudas de Víctor apenas alcanzó para un pequeño departamento en el dormitorio y una pequeña reserva que Tania dejó a un lado por si acaso. Todavía quedaba un coche,
pero la mujer con 3 hijos no quería privarse de su movilidad, aunque el mantenimiento del caballo premium también se invirtió en una suma considerable. Los intentos de convertirse oficialmente en traductor de alguna empresa internacional fracasaron. Envidiosos de la impresionante y bien vestida co-buscadora, los gerentes la acompañaron voluntariamente a sus oficinas, pero la falta de experiencia y los 3 hijos en stock los pusieron inmediatamente en contra. Después de varias entrevistas de este tipo, Tania desistió de intentarlo. Este tipo de entrevistas hirieron su amor propio. Así que, en su opinión, se vio obligada a trabajar con traducciones aleatorias de autores franceses modernos. El editor no se apresuró a completar los pedidos, por lo que el flujo de dinero en la familia Ivanov no se convirtió en una avalancha tormentosa. Medio año después de la mudanza, Tania se dio cuenta de que le faltaba dinero. Todavía tuvo que vender el coche, cambiándolo por uno más sencillo. La escuela a la que asistió Katia, aunque era extremadamente elitista, todavía requería grandes gastos. Recaudaban dinero constantemente para reparaciones, regalos para los profesores y otras cosas. Lo que menos quería Tatiana era que Katia tomara demasiado en serio a sus compañeros y profesores debido a la difícil situación familiar. Por eso pagó todos los honorarios inconmensurables. Dijo un día Olie. La vieja amiga siguió siendo una de las pocas con las que Tania se mantuvo en contacto después de la muerte de su marido. Los otros amigos desaparecieron tan pronto como sintieron que no se beneficiarían de su relación con Ivanov. Y nadie en particular tenía prisa por compartir la deuda de lo que puede pedir una buena viuda. Tania era una persona orgullosa, pero este aspecto preocupaba a pocos. Entonces se quedó con su amiga de la universidad Olia, Dmitri y Vera Eduardovna. Ellos, como pudieron, apoyaron a la madre a uno. Pero en el mundo moderno es bastante difícil mantenerse al día sin contar con un apoyo financiero confiable. ¿Sabes qué, Tania? Olia continuó. Tengo una amiga aquí, ella abre un jardín de infancia privado con algún método de educación experimental. Todavía no hay muchos clientes. El precio no es muy alto. Quizás deberías pedirles a tus hijos que te den una palabra. Es una persona que comprende, es receptiva y no se rinde ante los problemas. Creo que podré negociar descuentos. Aún necesitas buscar trabajo, no importa cuánto lo intentes. Y mientras los niños estén en casa, no hay forma de hablar de ello. Y eso es verdad, pensó Tatiana. Solo dudo que pueda sacar siquiera una pequeña cantidad. Déjamelo a mí, por favor. Estaré de acuerdo. Haremos todo de la mejor manera posible. Lamentablemente no puedo ayudarte con el trabajo, lo sabes. No lo estoy haciendo muy bien en este sentido. Como dijo Olga, el dueño de la guardería logró llegar a un acuerdo en condiciones bastante aceptables. Tania confió tranquilamente en los hijos de esta mujer, quien resultó que vivía cerca e incluso se ofreció a traer a los niños a casa. Tania inmediatamente empezó a buscar trabajo. Esperaba algún lugar prestigioso y bien remunerado, pero no lo tenía. Al principio Tatiana trabajaba como administradora en un salón de belleza. Pero no pudo trabajar allí durante un mes. Las relaciones con el propietario no funcionaron, quien por alguna razón no se enamoró de inmediato del nuevo. Tania no tenía ninguna especialidad laboral, aunque había muchas vacantes similares y se prometió que el salario sería bueno. Había opciones para considerar que mujeres estaban perturbadas por su orgullo. Pero, ¿puede un hombre con estudios superiores ir al cajero o al envasador de alimentos en el supermercado? Tania intentó hacer entregas, que eran tan populares entre la generación más joven, pero después de varios pedidos que le hicieron a su viejo conocido, rechazó esta idea. Y tuvo que gastar mucho en gasolina. Tania, ven a mi oficina como gerente de oficina. Un día le ofrecí a Dima, que acababa de llegar a tomar el té. Tenemos una chica que va a tener una baja por maternidad. No me gustaría tomar a una persona del lado. El trabajo no es polvoriento. Por supuesto, no puedo ofrecerte un salario enorme. Pero el paquete social completo, fines de semana como la gente normal, comida gratis. Por supuesto que iré. Tania estuvo de acuerdo sin siquiera pensarlo. Entonces ella se metió en la compañía de Dmitri. Los negocios en el nuevo lugar no iban bien.
No, las mujeres cumplían plenamente con sus deberes, pero las relaciones con los sirvientes no eran exageradas. Todas las mujeres que trabajaban para Dmitri estaban convencidas de que a Tatiana Sergeyevna le habían dado el puesto debido al favoritismo del jefe. Algunas mujeres estaban abiertamente celosas de su brillante apariencia y se apresuraron a pensar en otro asunto desagradable relacionado con su vida personal. Pero Tania no le prestó atención. Lo único que le interesaba era cómo alimentarse a sí misma y a sus hijos. Además, dejó suficiente tiempo para hacer las traducciones. Sin embargo, no hubo fines de semana para las mujeres. Incluso el paseo conjunto con el bebé fue solo un sueño. Gracias a Dios, Vera Eduardovna vino al rescate. De alguna manera, al final, Tania aprendió a vivir sin marido. Mamá, dijo Katia al ver a Tania, que estaba atrapada en su computadora portátil. Por supuesto, no creo que lo hayas olvidado, pero aún así, déjame recordarte que Gleb cumplirá este domingo y ni siquiera hemos comprado un regalo todavía. Katia, como si Tatiana se hubiera despertado. ¿Hablas en serio? ¿Ya es domingo y qué fecha es hoy? Bueno, mamá, eres increíble, hija mía. Hola al viajero espacial lejano de la Tierra. En nuestro planeta hoy es martes de septiembre, el tiempo es. Me confundí en los días. Tuve que entregar la traducción al Durdom hoy y no pude alcanzarla. Tania parecía agotada. En los 4 años que pasó como viuda, muchas cosas han cambiado en su vida. Ella todavía trabajaba para Dmitri, aunque ya no era gerente de oficina, sino que se convirtió en su asistente personal. El salario crecía con la inflación, Tania nunca aprendió a lidiar con los problemas sin dinero. Katia se convirtió en una adolescente con necesidades crecientes. Gleb fue al 3er grado. Y llevar a Lisa a la escuela durante el próximo año. Tatiana trabajó duro para darles a sus hijos todo lo que necesitaban. Pero la ropa de alta calidad y los nuevos aparatos eran caros para destacar en el contexto de la. Iremos de compras y elegiremos algo interesante. ¿Y no sabes lo que quiere? Oh, mamá, Katia es muy mala. ¿No te da vergüenza? Te olvidaste de nosotros. Ni siquiera sabes que le interesa a tu hijo. Eso es todo. Estoy bromeando. Lo entiendo todo. Lo sé todo. Vendremos y te lo mostraremos. Tendremos que ir a la tienda Albion. Está bien, hija. La madre se rindió. Espero tener suficiente dinero. Lo guardé. La hija desapareció tras las puertas, dejando a Tania sola con sus pensamientos. La mujer pensó en septiembre. Después de todo, pasado mañana pasarán 4 años, como no sucedió con Vitia. Al menos irá al cementerio. Tania iba a la tumba de su marido una vez al año. Ella no pudo soportarlo más. No podía ver su rostro sonriente grabado en una placa de granito negro. De inmediato, fuertes olas arrastraron recuerdos del pasado, que inmediatamente se rompieron, pero no menos sólido granito del presente. Ella nunca llevó niños con ella. Solo una vez Katia fue con ella, pero ver las lágrimas de su hija era aún más insoportable que la sonrisa de piedra de su marido. Habiendo pedido trabajo antes, Tania tomó la ruta habitual. Dima, al enterarse de a dónde iba su amiga, se ofreció a llevarla, pero para Tatiana era importante seguir el camino sola. Todavía no había atascos en las carreteras, por lo que Tatiana llegó rápidamente al cementerio. En el camino entró en la floristería y compró 4 coronas blancas como la nieve, atadas con una cinta de raso negra. La vendedora le sonrió con compasión, añadiendo aún más tragedia a la situación. Cerca de las puertas del cementerio, Tatiana no vio la típica imagen de los comerciantes que se dejaban convencer para que les compraran flores de papel, los pobres y los colegas que habitualmente se sentaban en las calles. Aquí había poca gente entre semana. Solo los sonidos del taller de granito y las pocas personas que se reunieron cerca del reloj local nos recordaron que este lugar está de alguna manera conectado con el mundo de los vivos. Tania caminaba por un camino incierto, marcando los hitos de sus visitas pasadas a los hitos, una magnífica cerca de la tumba de alguna autoridad de la década de 1980, un ángel triste llorando. Una niña que dejó el mundo a la edad de 5 años, una basura. Poder.
Un montón de coronas oxidadas y enterradas. Al ver el abedul partido, la mujer giró hacia el camino de la derecha. Bueno, solo un poco más y estaré en el lugar, pensó Tania, ahogándose en el suelo blando con los tocones. Y el abedul ya había empezado a ponerse amarillo. Frente a nosotros se veía el sol resplandeciente y la estufa de granito, que brillaba con un brillo dorado y sombrío. Había dos cuervos enormes sentados sobre la mesa, con apetito por la comida, algo que quedaba de la comida de los muertos. Tania pensó, ¿realmente nadie está limpiando aquí? ¿Y la basura? ¿Es difícil llevarlo contigo? Pues aquí estoy, dijo con voz temblorosa. Lamento no haber venido a verte en mucho tiempo, querida. Traje flores. Sé que no te gustaron mucho, pero es una tradición. Con estas palabras Tania puso los guijarros en una jarra con agua, dejando a un lado los restos secos de los que estuvieron allí la última vez. Y los niños se hicieron bastante adultos. Katia, una novia tan real. Ni siquiera la reconocerías. Ella se parece mucho a ti. Mira esto. Con estas palabras, la mujer sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de los niños. Ahora hay 9 Glebuski. Ayer Katia y yo fuimos a elegir un regalo para él. ¿Te imaginas que a tu hijo le gustaba el modelaje? Le compraron un avión así. Katia dijo que saltaría al techo cuando lo viera. Alisa se quedó un año antes de la escuela. Ella es inteligente, ya lee y escribe. A veces incluso hablo francés con ella. Tania suspiró profundamente y se secó las manos con las lágrimas. No sabía qué más decirle al difunto. Todas estas supersticiones nunca la atrajeron. Incluso cuando era niña, se reunía con sus familiares en el cementerio. Ella no entendía esas conversaciones sin sentido con la tierra, vertiendo vodka sobre la tumba, saludando y despidiéndose. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer ahora, la buena acción del resto de la vida? ¿Cómo estoy? Tania, que supuestamente hacía la misma pregunta, respondió ella misma, sin decir una palabra al interlocutor. Todo es igual que antes. Dima y yo estamos trabajando. No sé dónde estaríamos ahora si no fuera por él. Por supuesto, no gano mucho dinero, pero tengo suficiente para vivir. Vera Eduardovna nos apoya mucho. Ella se jubiló. A menudo lleva a los más jóvenes a su casa. Solía llevarlos a la cabaña de verano, solía enseñarles al jardín. Liska nunca salió de los lechos de bayas. Gleb aprendió a nadar. Creo que necesita grabarlo en la piscina. Necesita un deporte de todos modos. Al cabo de unos minutos Tania estaba sentada en completo silencio, inmersa en sus recuerdos. El canto del pájaro la sumergió en una especie de estado meditativo. De repente, esta calma rompió una especie de grieta. Tania, asustada, se estremeció y miró a su alrededor. No muy lejos de ella había un anciano que la miraba indeciso. Perdón por asustarte, el anciano se volvió hacia Tania con un tono pacífico. Verás, hoy es jueves, no hay nadie aquí. Y me perdí de nuevo. Qué felicidad haberte conocido. No, ¿qué le dijiste, mujer? No me asustaste en absoluto. Estaba pensando y no esperaba que alguien más estuviera aquí. ¿Necesitas ayuda? Si no le importa, ¿podría ayudarme a encontrar la tumba de mi esposa? Han pasado tantos años y cada vez me pierdo entre estas tumbas. Como si ella no quisiera que la viera así. El anciano sonrió tímidamente. Sí, sí, por supuesto, asintió Tania y se levantó del suelo. Bueno, Vitenka, adiós, me voy. Prometo no estar triste, te abrazaré en alguna parte. Tania se dirigió hacia el anciano, sacudiéndose el suelo y el abrigo. Ella notó que él sostenía pequeños ramos de lavanda en sus manos. Es necesario, pensó. Me pregunto dónde encontró estas flores. Y parecen artificiales. Mi nombre es Mikhail Vladimirovich, se presentó el anciano. Y yo soy Tatiana. Encantado de conocerte, Tatiana. Es una pena que nuestro conocido haya ocurrido en una situación tan específica. Como si el viejo se disculpara. Veo que estás interesado en mis flores. Lo admito, sí.
No pensé que en nuestra ciudad en esta época del año se pudiera encontrar lavanda en alguna parte. Incluso en el extranjero, ahora no es la temporada. ¿Estás interesado? Ya veo, sonrió Mikhail Vladimirovich. Cuando viajábamos a Provenza con mi difunto esposo, visitamos campos de lavanda. El guía turístico nos dijo que estas flores rara vez se encuentran fuera del país. No crecen muy bien en ningún lado. El clima no es el mismo, etc. Entonces me sorprendí. Esta es una lavanda casera. Cultivo flores en mi propio invernadero. Bueno, invernadero es una palabra muy fuerte, pero... ¿Y la lavanda? A Alena, mi mujer, le gustaron mucho estas flores. No compartía esos sentimientos, pero no puedo venir aquí con las manos vacías. Aún así quiero ser feliz. ¿Y Alena? Oh, sí, el viejo estaba preocupado. Intentemos encontrarlo en el ataúd. Normalmente solía mirar alrededor de esa tumba de piedra, pero aquí todo cambió en un año. Incluso extraño, y no puedo encontrarlo. El monumento blanco es muy lúgubre, no muy alto, y al lado hay un banco de forja. Kremenskaya Aliona Alexandrovna. Tatiana miró a su alrededor. A ella nunca le importó realmente quién estaba enterrado junto a su marido. En un par de filas a la derecha notó varios similares, según la descripción de los monumentos, e inmediatamente se dirigió hacia ellos. En un tercer intento, buscó la tumba adecuada. La llamó Mikhail Vladimirovich. Creo que lo encontré, ven aquí. El anciano caminó apresuradamente entre las estrechas hileras de tumbas, tratando de no tropezar con la hierba podrida y los caminos resbaladizos por la reciente lluvia. Hola, Alena. Dijo felizmente, arrodillándose en el suelo. Nuevamente no quisiste que viniera y en vano, como siempre, pensaste en ti. Sabes que te encontraré de todos modos. Tatiana estaba mirando la foto del monumento. Miró a una mujer mayor pero sorprendentemente hermosa. Parecía algo inalcanzable. Y los ojos parecían reír, llenos de alegría infantil. A juzgar por la fecha del cartel, una mujer murió hace 10 años, y también en septiembre, como Vitia. ¿Qué coincidencia?, pensó Tania. Me pregunto por qué. No era muy mayor para su edad, probablemente estaba enferma. De repente la voz del anciano rompió el silencio e interrumpió sus pensamientos. Lo menos que Tania esperaba escuchar ahora eran poemas en francés. No solo poemas, sino un extracto del famoso poema de Arthur Rimbaud, que dedicó a su trabajo de graduación. En el torbellino de las plagas y del frío invernal corrí, ensordecido como la mente de los niños, y, arrancando el Suchi, la península. No reconoció el triunfo de tantas pasiones salvajes. Tatiana logró traducir el verso escrito por Mikhail Vladimirovich. El anciano se quedó helado, giró lentamente la cabeza hacia su lado y, sorprendido, miró a la mujer, para quien nada valía la pena no solo reconocer el raro poema, sino también reproducirlo en ruso. Bueno, te veo como Rambo, el viejo se interesó. Verá, Tatiana estaba sentada en un banco avergonzada. En mis años de estudiante estudié francés y este poema de Rimbaud fue el tema de mi trabajo de diploma. Me quedé literalmente asombrado por este niño poeta, porque no tenía otras obras. Y este poema dejó una huella significativa en la poesía y la literatura francesa en general. Me sorprendió escucharlo aquí y no tengo nada que decirle al excelente francés. Sí, se rió Mikhail Vladimirovich. Hay coincidencias en la vida. Y cómo no creer que todo en el mundo sucede por casualidad después de eso. Tania, este poema, Alena estaba literalmente poseída por mí. Mi esposa sabía muy bien el francés. Cuando era joven se interesaba por las traducciones de los clásicos y un día se cruzó con Rimbaud. Y ya sabes, no fue fácil conseguir literatura extranjera en la Unión Soviética. Incluso para el alumno de Iñaza. Leyó la traducción, pero pensó que no transmitía la esencia del original. Y Alena era una chica extremadamente terca y decidida. Luego decidió crear su propia versión de la traducción. Tengo en casa una libreta vieja, en la que mi esposa anotaba sus versiones. Pero nunca logró llevarlos a la perfección, como pensaba. Sería muy interesante echarle un vistazo.
Toqué el tema de las traducciones durante la protección, pero estaban relacionadas con versiones populares. Solo me interesan los aspectos profesionales, se apresuró a comprobar Tania. Vamos, vamos. Si realmente estás interesado, te invito a visitarlo. Vivo solo, mi hijo ha estado casado durante mucho tiempo y se mudó a los Estados Unidos, me visita una vez cada 2 años. Y tengo miedo de volar, ni siquiera he visto vivos a mis nietos. Así no se convirtió Alenka, pero yo vivo como conserje. Mis amigos también dejaron este mundo hace mucho tiempo. Si no te importa, ven. Vivo cerca de la biblioteca central. Ya sabes, tal vez una casa con columnas y cariotes. Lo sé, Tania sonrió. La sugerencia de alguien sobre el anciano podría parecer dudosa, pero la mujer sintió que este hombre se sentía muy solo, y la sinceridad con la que contaba los detalles de su vida era. Tengamos una reunión mañana a las... ¿Es conveniente? Tendré un par de horas libres. Por supuesto, dijo su viejo. Venir. Te invito a un café, Él le habló de las características del cultivo de flores en la casa. Tania no podía pensar que pudiera ser tan interesante. Regresó a casa de muy buen humor. Katia ya había regresado de la escuela. Después de tomar un refrigerio rápido, madre e hija fueron al jardín de infancia. Lisa logró luchar contra el chico que le tiraba del pelo. El conflicto acabó con la camiseta rota. La enojada madre del niño exigió una compensación por el malcriado, no queriendo escuchar explicaciones. Tatiana tomó el dinero en silencio y notó que la billetera estaba casi vacía. Sí, estaba hablando de la barba. Y todavía faltan un par de días para el sueldo. No regañó a Lisa, solo notó que la verdadera dama no defendería su honor con los puños. E intentará vengarse utilizando la inteligencia. ¿Cómo es eso, mamá? La niña no entendió. Hablaremos de ello más tarde, querida, pero un poco más tarde. Pero me alegro de que no te hayas hecho daño. Mamá, Katia intervino en la conversación. ¿Por qué le diste el dinero a esa perra? Por supuesto, es culpa de su hijo. Si no hubiera sido, habría seguido con vida. Katia, a veces hay que ceder, dijo la madre. Verá, ¿qué habría causado el conflicto ahora? Habríamos discutido con ella. Ella todavía no reconoce que su hijo es culpable, porque entonces cuestionaré su amor y su método de crianza. Y no le demostrarás nada al tonto ofendido. Como resultado, mañana habría atacado a Lisa nuevamente, solo que ya con la ayuda de su madre. Y ahora le enseñaremos a nuestra princesa cómo vengar al delincuente. Y esta, como la llamaste, puta, tiene un cerebro que no le alcanza para entender que su hijito fue insultado. Bueno, mamá, Katia se estiró y se rió. ¡Qué astuto eres! Después de terminar el trabajo, Tania recordó que había prometido ir a Mikhail Vladimirovich. Llamó a su hija mayor y acordó llevarse a Lisa del jardín de infancia, advirtiéndole que llegaría un poco tarde. Mamá, Katia se estiró. Llegarás tarde. ¿Tienes mucho trabajo o vas a una cita? ¿Qué fecha, querida? Tania se rió. Tengo una cita. Intentaré estar allí pronto, ¿vale? Tenemos un acuerdo, mamá, dijo Katia. No te preocupes. En el camino, Tania compró algunos pasteles, porque era un inconveniente ir a una casa de huéspedes con las manos vacías. Conocía una buena pastelería, donde vendían dulces baratos pero muy sabrosos. Le encantaba traer a sus hijos aquí cuando tenía tiempo en un fin de semana conjunto. La mujer aparcó frente a la impresionante casa estilo desfile, que estaba decorada con un... Hoy en día, solo las personas muy acomodadas pueden permitirse un apartamento en un objeto arquitectónico de este tipo. Mikhail Vladimirovich vivía en el 7º y último piso. Después de subir en un ascensor poco común con una rejilla móvil de hierro fundido, Tania prestó atención a la rica sección de la escalera. Por todas partes las paredes estaban decoradas con tilos, los suelos de mármol brillaban con pureza. Y cada puerta tenía un cartel dorado con las iniciales del propietario.
Cuando sonó la puerta, el MV de Kremensky, que había estado informando que Kremensky vivía detrás de ella, esperó a la mujer durante un buen rato hasta que la abrieron. Mikhail Vladimirovich la recibió con una amplia sonrisa. El anciano vestía un traje de lana gris, que le hacía parecer mucho más joven. Buenas noches, querida Tatiana, la saludó su marido. No esperaba que vinieras. Vaya, la mujer estaba avergonzada. Bueno, ¿estás de acuerdo? Encontrarse en el cementerio es una forma muy dudosa de entablar una relación, sonrió el anciano. Aunque, dado cómo va la vida ahora, es sorprendente que extraños puedan hablar entre sí y también encontrar un tema común. Lo sé, respondió Tania. Estoy interesado en la vida profesional. Y también quiero probar el café que tienes anunciado. He traído los pasteles. Gracias, Mikhail Vladimirovich tomó una larga caja de dulces. Por favor, pasa. Tatiana entró en una enorme sala de estar. El apartamento tenía techos altos de no menos de metros. Una pared de una habitación espaciosa estaba completamente cubierta de estanterías. En las estanterías había colecciones enteras de libros raros que el propietario de la biblioteca coleccionaba durante décadas. Incluso había algunos manuscritos medievales antiguos y una colección de letras borradas en las portadas. Al parecer, el dueño del apartamento era un hombre muy culto. Según el orden que estaba a cargo de las estanterías, se podía entender que su contenido no era solo decoración o un intento de causar impresión. Veo que os gusta mi pequeña colección. A Mikhail Vladimirovich le interesó traer una cafetera y dulces a la habitación. Vaya, pequeña, Tania continuó mirando los libros. Son nada menos que 2000 volúmenes. Para ser precisos, dijo el anciano. Había más, pero tras la muerte de Aliona, regalé una parte de la colección de la biblioteca de la universidad, como ella había prometido. Y ahora, aunque estoy jubilado, no puedo darme el lujo de leer como antes. Mi visión no es esa. Y sabes, fue más interesante discutir lo que había leído con Aliona que... Así después me quedé solo con mi opinión. A veces abro sus edificios ilustrados favoritos y simplemente admiro los dibujos. Aquí, por ejemplo. Mikhail Vladimirovich se acercó a uno de los estantes en el que se encontraba todo un grupo con cubiertas brillantes decoradas con adornos árabes dorados. Los cuentos de hadas de las 1001 noches, el anciano demostró la asombrosa belleza del libro. De tamaño natural, revestido de seda, con un inserto de esmalte brillante que representa una chicherizade en un jardín de flores. Esta es una edición, en francés, con ilustraciones. Dios mío, qué belleza. Tania admiró. Nunca hubiera pensado que tales copias estuvieran almacenadas en colecciones privadas. Sí, esta es una verdadera obra de arte. Tienes razón. El viejo sonrió. Estas colecciones son fáciles de vender en subastas por una buena cantidad de dinero. Hoy en día no existen más de 5 colecciones completas de estos libros. Pero no venderé mis cuentos de hadas por dinero. Verás, esto no es solo una tumba bien conservada. Este es un recuerdo de momentos de felicidad que se han ido para siempre, pero también de los que han quedado en mi alma para siempre. Compramos esta colección en París, lo creas o no, en el mercadillo, por solo francos. Aunque entonces esta cantidad nos parecería incuestionable. Aún así, los ciudadanos soviéticos que habían llegado a la frontera compraron todo lo que fuera diferente a su vida habitual. Pero nosotros, por alguna razón, fuimos a una tienda y perfumería que no estaba de moda. El vendedor pidió francos, pero solo nos quedaron francos. Al ver cómo los ojos de mi esposa ardían con fuego, el comerciante no pudo soportarlo y desistió. Quizás se arrepintió 1.000.000 de veces después. Al fin y al cabo, el coste de una reunión de este tipo hoy no es inferior a euros. ¡Qué sorpresa! ¿Es realmente cierto? El viejo suspiró, es verdad. ¿De qué sirve el dinero si no les compras nada? Piensa por ti mismo. ¿De dónde sacaría esa suma para un anciano? No me traerá ninguna alegría. ¿Por qué lo pondría en el banco? ¿Cuál es el punto de esto? De alguna manera es costoso enviarse por ese dinero a ese mundo.
No soy un faraón, ¿verdad? Tania se rió. Mikhail Vladimirovich tenía razón. Pensó que lo haría ella misma, si tuviera libros tan caros. Probablemente los vendería sin pensarlo. Él no necesita dinero y Tania no necesita criar hijos. Cada centavo cuenta. Ese lujo quedó en el pasado. ¿Y si los libros fueran de niños? Entonces no. No por dinero. Sería demasiado bajo. Será mejor que vaya a lavar los pisos. No dormiría por las noches, pero nunca privaría a sus familiares del derecho a poseer tales tesoros. Mikhail Vladimirovich comenzó a tomar café en una elegante taza de porcelana. ¡Oh, qué hermoso café! Nunca he probado nada igual. Ah, se rió el viejo. Me alegra que hayas apreciado mi receta exclusiva. Aunque no es del todo correcto llamarlo propio. Entonces, el viejo árabe Amin me enseñó a hacer café. Su cafetería estaba ubicada en uno de los barrios antiguos. Los árabes aprecian el café en general. Para ellos, no es solo una bebida, sino toda una cultura. ¡Qué interesante!, exclamó Tatiana. ¿Has viajado mucho? Mucho, dijo Mikhail Vladimirovich. Pero las mentiras son un tema especial para nosotros. Verás, ella trabajó como embajadora en la embajada. Inmediatamente después del instituto la enviaron al norte de África. En ese momento, la Unión estaba construyendo activamente relaciones con los estados árabes y no había muchos especialistas. Ahí la conocimos. ¿Eres intérprete también? Tania se sorprendió. No, en absoluto. El viejo sonrió. Yo era arqueólogo. Tania estaba asombrada por el hecho de ser arqueóloga. Sí, estoy de acuerdo, no es una profesión cualquiera, afirmó Mikhail Vladimirovich. Durante mucho tiempo nuestro grupo se dedicó a excavaciones en el territorio de toda la Unión Soviética y mi especialidad era la orientalización. Viví en Uzbekistán durante mucho tiempo y no encontramos nada allí. Pero en la década de 1990 llegó una oferta inusual de mi universidad. Ir a Argelia, cavar en Jamila. Por supuesto, estuve de acuerdo. Entonces era casi imposible viajar al extranjero. No valía la pena perder esa oportunidad. Y ya sabes, no puedes ir a ningún lado con intereses. Bueno, nos fuimos a África. Al principio, por supuesto, todo parecía descabellado. Especialmente este calor insoportable y la ausencia de los bienes habituales. Fuimos a la montaña, fue muy difícil llegar. Y para ser honesto, fue aterrador. Asustó a la zona misma, a la gente, y nuestro guía era como un criminal. Gemila es una antigua ciudad romana. Fue estudiado por primera vez a principios del siglo XIX. Es decir, de ninguna manera fuimos pioneros. Pero había que tener en cuenta que Argelia es un estado lejano. No hay carreteras ni tiendas normales. Y hay un nodo. Toda la basura, provisiones y equipo tuvieron que ser transportados por su cuenta. Teníamos varias mulas. Todavía me pregunto qué tan duraderos son estos animales. Y Samir, el guía, aunque tenía una apariencia espeluznante. El hombre era confiable. Nos salvó de muchos peligros. Estuvimos varios meses alejados de la civilización, rodeados de ruinas antiguas. Había fantasmas por todas partes y todo tipo de criaturas. Pero lo peor eran las noches. Más precisamente, el frío que le sobrevino. Es increíble cuando durante el día la temperatura sube ahí, y por la noche cae por debajo de cero. En la montaña, por supuesto, es un gran placer. Pero éramos jóvenes, valientes y poseídos por los descubrimientos. Y cuando conoció a su esposa, Tania se interesó. Ah, el salado, suspiró Mikhail Vladimirovich. Conocimos al salado por primera vez justo cuando nuestro grupo iba a regresar a casa. El anciano entró más aire en su pecho como si se estuviera preparando para sumergirse bajo el agua. Después de una larga pausa, comenzó su relato. Las excavaciones en Gemil tuvieron éxito. El grupo Kremensky logró descubrir restos de baños termales y suelos de mosaicos bien conservados.
Incluso consiguieron hacerse con varias palanganas de arcilla, que estaban bastante bien conservadas. Un hallazgo así era raro, por lo que los arqueólogos ya se estaban preparando para dormirse en los laureles de su gloria. Después de haber realizado varios cientos de fotografías, haber escrito docenas de revistas y empaquetado cuidadosamente el equipo, el grupo tenía la intención de regresar por la mañana. La última noche empezó como de costumbre. Las historias de la vida rápidamente se volvieron aburridas. Entonces el traductor Vadim comenzó a decirle a Seth que les había contado algo interesante sobre este lugar que él mismo había encontrado. El conductor no estuvo de acuerdo durante mucho tiempo, pero después de persistentes negociaciones y un par de paradas en vodka, se le desató la lengua. Acabo de empezar a conducir sobre las ruinas de los científicos. Vadim lo tradujo instantáneamente, pero por alguna razón, la mezcla de idiomas y el destello del fuego se salieron de control para todos. Mi primer grupo estaba formado por 4 jóvenes franceses. Entonces acababa de terminar la guerra por la independencia, la situación aquí era, no puedo decir, la más favorable, pero me gustó que estos jóvenes estuvieran libres de prejuicios y no levantaran la nariz. Entre ellos se encontraba un fotógrafo. Se llamaba Egean, aunque puedo equivocarme. Llegamos al Jamila rápidamente. Eran principios de septiembre, no hacía mucho calor durante el día, por lo que fue fácil salir. En el lugar los muchachos levantaron el campamento y yo fui a desempacar las mulas. Aquí oscurece rápidamente, por lo que se decidió comenzar el trabajo por la mañana. Nos sentamos como ahora, junto al fuego. Y se disponían a ir a las tiendas de campaña. De repente uno de los chicos notó que Egean no estaba allí. Cuando el fotógrafo se fue, nadie se dio cuenta. Al principio pensamos que se había ido a dormir, pero el joven no estaba en la tienda. Caminamos por la zona, lo llamamos, intentamos encontrarlo con la ayuda de linternas, pero no logramos ningún resultado. El chico desapareció sin dejar rastro. No es tan difícil perderse aquí, pero existe el riesgo de subir la montaña y caer en algún desfiladero. Y no había forma de hablar de ello. Cada minuto estaba en juego. Nos dividimos en parejas y continuamos buscando. Subí a la montaña con Francois y otros 2 muchachos fueron a explorar las ruinas. Cuando amaneció regresamos al campamento con nuestro compañero. Cuando nos acercábamos, una trampilla corría hacia nosotros, una de las que iban a las ruinas. El chico agitó las manos y gritó que se diera prisa. Corrimos tras él hacia el anfiteatro. Egean estaba sentado allí en los escalones. Su cabeza estaba blanca como la miel, aunque ayer era un moreno ardiente. Presionó con cuidado la cámara en sus manos. Y murmuró para sí solo una palabra. No. Parecía que el tipo no veía nada ni a nadie a su alrededor. Sus pupilas eran muy amplias y sus labios agrietados. No reaccionó a nuestras palabras. De alguna manera lo llevamos al campamento, tomamos té y nos fuimos a dormir. Por la mañana parecía haber recobrado el sentido, pero no recordaba nada en absoluto. Quizás logró fotografiar algo, pero yo no estaba destinado a saberlo. Tan pronto como los chicos se fueron, no supe nada más sobre ellos. Semyon violó el silencio que reinaba alrededor del fuego. Solo él creía en la existencia de otras fuerzas de todo el grupo. Sabes, anoche salí de la tienda a propósito. Y justo en la zona del anfiteatro vi una especie de resplandor. Me pareció que allí se ponía la luna, aunque estaba nublada. De repente, los fantasmas viven allí. Bueno, Sema doblada, ¿qué fantasmas hay? Los chicos hablaron, interrumpiéndose unos a otros. Sí, Misa Kremensky se mostró escéptico. No iba a creerles, pero no podía dormir tranquilo después de escuchar algo. Cuando todos los chicos fueron a las tiendas de campaña, Misa todavía estuvo pensando durante mucho tiempo, preguntándose qué podría ver el francés en las ruinas que había pasado en una parte. De repente, su razonamiento fue interrumpido por una grieta en la calle. El tipo sacó la cabeza de la tienda, pero el área estaba vacía. Solo las brasas del fuego se fueron apagando lentamente. Estaba a punto de volver a subir, pero de repente se repitió. El sonido era alto y claro, proveniente de las ruinas. Pero no, murmuró Misa, saliendo de la tienda.
Sea lo que sea, el sonido claramente no proviene de esa luz. El tipo no despertó a nadie y, armado con una potente linterna y un palo fuerte, se dirigió al anfiteatro. En el centro del edificio había alguien. Misa se quedó paralizada, sin entender cómo una persona pudo haber terminado aquí. Una explicación lógica era que se trataba de alguien del campamento. Pero la figura estaba vestida con algo ligero que cubría casi todo el cuerpo. Misa apretó el palo con más fuerza y dirigió el rayo de luz hacia la persona sentada abajo. «Oye, ¿qué haces aquí?», gritó el arqueólogo. Misa bajó unos escalones, le sudaban las palmas de las manos, daba miedo. ¿De verdad los chicos decidieron interpretarlo, sabiendo que estaba relacionado con todo tipo de misticismo? «Vadik», gritó. «Si deciden asustarme, entonces no les saldrá nada. Voy a caer ahora y luego me iré con este palo». Michael bajó las escaleras con confianza y ya se acercó a la figura, agitando el palo. De repente, ella se dio la vuelta. La linterna iluminó el rostro de la mujer, cubierto de sangre. Misa dio un paso atrás. Él la paralizó de miedo. La mujer lo miró en silencio. «¿Quién eres?». Misa habló con un trabalenguas. «¿Necesitas ayuda?». «Disponemos de un botiquín de primeros auxilios. Lo traeré ahora mismo. Simplemente no vayas a ningún lado. ¿Me entiendes? Vuelvo enseguida». Estaba a punto de irse, pero de repente una mujer lo agarró de la mano y se volvió hacia él en puro ruso. «¿No estás alucinando? ¿Eres real? ¿Estás solo aquí?». No esperaba ayuda. «Verás, fuimos atacados por nuestro cortejo, nos enviaron a la red, pero en el camino nos atraparon. Algunas personas nos sacaron del coche y empezaron a empujarnos bruscamente, tratando de aterrizar en su camioneta. Logré escapar. Y verás, oscurece rápidamente. Sé que la ciudad no está tan lejos, pero no tengo ni idea. Estaba tan cansado de estas ruinas que decidí esperar a que pasara la noche. Pero hace mucho frío. Si no saliera, creo que me moriría congelado por la mañana». Solo entonces Michael notó que en el traje de seda del extraño, un poco demasiado mojado y a veces roto. Y lo que tomó como manta fue kufi, un tocado árabe. «Dios mío, vamos al campamento, tú puedes ir». Misa se dio cuenta, agarrando a la mujer de la mano. «Creo que sí», dijo. Al parecer, solo se rompió el talón. Michael ayudó al satélite a llegar al campamento. Sacó de la tienda 2 mantas y un botiquín de primeros auxilios. Cuando estaba curando la herida en su rostro, el chico vio que ella aún era muy joven. No más de años. «¿Cómo te llamas?». El arqueólogo se interesó. «Yo, Mijail. Soy un arqueólogo soviético. La voluntad del destino y el partido se ven arrojados a este barrio pobre». «Y yo, Aliona», respondió la niña e incluso intentó sonreír. Estaba claro que todavía estaba asustada. «Alena Alexandrovna Serova. Trabajo en la embajada rusa como traductora. Salimos de Aljirovsetiv con una misión diplomática en una universidad local. Pero como dije, fuimos atacados en el camino. Dios mío, ¿qué pasa ahora con Arkady Vladilevich? ¿Y el resto?». «Me fui corriendo solo». La muchacha parecía muy preocupada. Mikhail también estaba muy preocupado por el hecho de que los bandidos pudieran esconderse cerca. Por supuesto, tenían varios barriles en el campamento, pero difícilmente podían servir como una buena defensa. «No tiene sentido preocuparse por eso ahora», el arqueólogo se apresuró a calmarse. «No puedes ayudarnos de todos modos. Mañana bajaremos a la ciudad y allí pensaremos qué hacer en esta situación. Ahora deberías alegrarte de no haber sido capturado por estos bandidos y de no haber muerto en las montañas». La cabeza de Vadim apareció desde la tienda. Unas voces fuertes lo despertaron. Los demás también parecían haberse despertado. Al cabo de un minuto, todo el grupo ya estaba sentado cerca del fuego. Los chicos quedaron muy sorprendidos por la aparición de una mujer en el campamento y además muy hermosa. Por la mañana nadie se había quedado dormido. Al principio,
Todos escuchaban la historia de la aparición de un extraño en el campamento y las siguientes horas estaban de servicio. Alena fue colocada sobre uno de los ciervos y Misa caminó junto a ella, lista para sostenerla en cualquier momento. Sabes, si Saed no nos hubiera contado esa historia de miedo de esa noche. Me da miedo siquiera imaginar lo que te hubiera pasado entonces. ¿Qué clase de historia es esta? Alena estaba interesada. ¿Se trata realmente de fantasmas que viven en las ruinas de Roma? Exactamente. El chico se rió. Por supuesto, no creo en todo esto, pero en algún lugar de mi interior todavía hay esperanza de que después de la muerte quede algo. Y creo que no nos iremos para siempre. Dijo la chica con algo de tristeza. En la gendarmería, Alena le explicó al hombre de zapatos y guantes blancos lo que pasó ayer. El oficial llamó varias veces, obligando a la niña a esperar. Misa no la dejó. Los chicos fueron al hotel a dormir y él se dio cuenta de que no podía dejar a Alena sola. Un par de horas más tarde, se constató que un grupo de radicales atacó al cortejo diplomático, opositores al régimen del partido gobernante. En aquella época las relaciones entre la Unión y Argelia se desarrollaban muy bien, pero había quienes estaban en contra. Los diplomáticos fueron capturados y exigieron un rescate. Alena llamó a la embajada y descubrió que las negociaciones iban bien y que sus colegas pronto estarían a salvo. Al final del tren se alegraron mucho al saber que la niña se encontraba bien. Se ofrecieron a enviar un coche tras ella, pero Alena se negó y prefirió llegar a la capital en tren. Misa estaba muy contenta con esta opción. Esto significaba que durante algún tiempo podría seguir conociendo a esta increíble chica, porque su grupo también tenía que tomar el tren para llegar al aeropuerto internacional. En la capital, Alena llevó a Mikhail de viaje. Antes de abordar intercambiaron direcciones y teléfonos. Y un año después, la niña regresó a su tierra natal. En ese momento, había un sentimiento real entre los jóvenes. Y Misa, para convertirse en el hombre que amaba, incluso empezó a enseñar francés. Alena fue trasladada al consulado. A veces tuvo que viajar al norte de África, pero la mayor parte del tiempo la pasó en el país de los soviéticos. Misa intentó que sus expediciones coincidieran con los viajes de negocios de su novia. De esta manera podrían pasar más tiempo juntos. 2 años después, los amantes se casaron. Misa estaba muy interesada en su novia. La niña compartía todos sus pasatiempos, estaba enamorada de su propia gente, por lo que las esposas jóvenes siempre tenían algo de qué hablar. Los acalorados debates provocaron una discusión sobre la literatura. Alena coleccionaba libros con pasión. Y si Misa daba preferencia a la historia y la arquitectura, entonces para cada poema que recibía le bastaba. Para su luna de miel, logró ir no a algún lugar, sino a Francia. Para los ciudadanos soviéticos, un viaje así era algo del género de la fantasía. No todo el mundo podía permitirse el lujo de admirar la Torre Eiffel. Pero luego se dio cuenta de que Alena estaba trabajando en un consulado extranjero. Le ofrecieron estar acompañada por un funcionario de alto rango en algún foro internacional. El evento iba a durar 3 días. Y Aliona pudo quedarse una semana más en un país extranjero y, para su gran alegría, se permitió llevar a uno de sus familiares. Mientras su esposa asistía a los servicios seculares, Mikhail paseaba por París. Tomó muchas fotografías y practicó en lengua francesa. Un simple soviético admiraba esta magnífica ciudad. Las exigencias arquitectónicas despertaron su imaginación y la gente conquistó con su propio entusiasmo. Cuando terminaron los actos oficiales de Alena, los cónyuges finalmente pudieron disfrutar juntos de todo este esplendor. La joven esposa llevó a Misa por mercadillos, museos y acogedoras cafeterías. Y por la noche caminaron largo rato por la orilla del mar y soñaron con el futuro, disfrutando del presente. Un año después, la pareja dio a luz a su hijo Lyosenka. Alena estaba en el 7º cielo de la felicidad. Como resultado, su abuelo le compró un apartamento enorme en el centro, donde sus cónyuges se mudaron inmediatamente. Mikhail fue despedido del trabajo. Lo enviaron a Voronezh, cerca de donde se estaban realizando excavaciones a gran escala de ciudades antiguas. Durante 5 años estuvo en casa 2 meses al año.
Alena se hizo cargo de su hijo casi por completo. Pero incluso una separación tan larga no pudo estropear la relación entre los cónyuges. En esos raros días en que Misa estaba en casa, intentaba compensar todo el periodo de su ausencia. Alena y el pequeño Alexei quedaron asombrados de que el Papa tuviera tanta energía e ideas. Lo que podéis hacer juntos. Organizó excursiones a gran escala por la ciudad, los llevó a la naturaleza, organizó fantásticos espectáculos de disfraces en casa y todavía discutía acaloradamente con su esposa sobre sus pasiones literarias. Finalmente terminó su exilio voluntario y Mikhail respiró con calma. Pero fuera de la ventana se puso inquieto. Que algunos esperaban con impaciencia, otros estaban aterrorizados. Michael, después de haber obtenido con éxito su doctorado, ya dirigía su propia unidad arqueológica en la universidad. Rara vez iba al campo, lleno de papeleos. En ese momento el hombre no estaba ni siquiera, por lo que estaba muy molesto por la falta de investigación práctica. Aliona continuó trabajando en el consulado, al que regresó después del decreto. Ni siquiera podía preocuparse por el lugar. Especialistas como ella se podían contar con los dedos. Y gracias a su encanto natural, fue posible solucionar incluso los crecientes conflictos entre delegaciones. Aliosa ya estaba en tercer grado y llevaba con orgullo una brillante corbata pionera en el cuello. A diferencia de sus padres. El niño se sintió atraído por el inglés. Alena hizo todo lo posible para entregarlo a una de las escuelas de idiomas más prestigiosas. Como sociedad, su familia era considerada ejemplar. Inteligente, educada, hermosa. La especial envidia de los vecinos hizo que la pareja nunca se peleara. Simplemente no podían superar el hecho de que podían pelear mientras vivían en su propia alma. Pero los cónyuges no prestaron atención a lo que sucedía a su alrededor. Incluso el S, que de repente colapsó, no pudo derribarlos. Cuando lo que se consideraba un poder inquebrantable comenzó a desmoronarse, Mikhail perdió su trabajo. A nadie le importaba el colapso pasado, cuando las ruinas del presente se acumulaban. Los cónyuges tuvieron suerte. Esta vez a Canadá. La mujer aceptó sin demora, consciente de lo que podría pasar en su país natal en los próximos años. Alexei emprendió el viaje más doloroso. En ese momento, estaba atravesando un periodo difícil de maximalismo adolescente. Además, estaba enamorado de su compañera de clase y casi se escapa la víspera de la partida. Pero Michael habló seriamente con su hijo. En Canadá, el niño adquirió grandes conocimientos de inglés. Rápidamente se adaptó a la escuela e hizo nuevos amigos. Misa pudo conseguir un trabajo como asesor en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Montreal. Su esposa regresó a Rusia solo cuando el país se estaba recuperando de otra crisis. Liosa se quedó en Occidente y en ese momento ingresó a la universidad. Por alguna razón, Alena estaba segura de que su hijo nunca regresaría a Rusia. Al final resultó que, ella tenía razón. Alexei se graduó en la universidad en Canadá, luego consiguió un trabajo en Estados Unidos, se casó con éxito y rara vez visitaba a sus padres. Los cónyuges regresaron a su lujoso apartamento, que durante los últimos años había alquilado un diplomático alemán. Aliona se alegró cuando descubrió que sus libros favoritos literalmente estaban levantando polvo. La vida de su marido y su mujer volvió a su curso habitual. Mikhail encontró un nicho interesante para sí mismo. Asesoramiento y organización de expediciones arqueológicas privadas, cuya demanda creció considerablemente hacia el S. En casa, solo logró sorprenderse, donde su esposa, en ese momento ya. Que había estado haciendo esto durante años. La mujer dejó el servicio estatal y se convirtió en profesora. Le gustaba enseñar a estudiantes franceses. Los jóvenes estaban interesados en escuchar sus historias sobre sus increíbles viajes por los países de habla francesa. Y entonces sucedió algo terrible. Alena sufrió un derrame cerebral. Su mitad derecha de su cuerpo estaba paralizada. Sucedió en septiembre de. Mikhail estaba en la puerta, se enteró de lo sucedido por teléfono e inmediatamente dejó todas las cosas para regresar con su amada esposa. Después de un largo periodo de rehabilitación, la movilidad de la rodilla no volvió.
La indigestión distorsionó enormemente su discurso. Para Mikhail, lo único que importaba era que su esposa estuviera viva. Pero Alena pensó que a una criatura así no se le puede llamar vida. Entró en su habitación y leyó durante mucho tiempo cuentos de hadas árabes. La mujer lloraba, Misa estaba confundida. Se dio cuenta de que estaba completamente indefenso en esta situación. Incluso intentó contactar con un psicólogo para arreglar las cosas con su esposa, pero todo fue en vano. Alena no quería tener prisa, por lo que poco a poco fue muriendo. Esto continuó durante muchos años. Y entonces, una mañana de septiembre, Mikhail entró en el dormitorio de su esposa para desearle buenos días, pero la encontró muerta horrorizada. Alena se fue a dormir. Su rostro estaba tranquilo e incluso feliz. Después de enterarse de la muerte de su madre, Alexei regresó. Los funerales fueron magníficos. Todos sus antiguos compañeros y muchos amigos vinieron a despedirse de Alena. La amada muerte de Mikhail fue un desastre. El hombre se encerró. Detuvo todo contacto con la sociedad. Se horrorizó al darse cuenta de que junto con Alena, esa parte de él se había ido, lo que le hacía alegrarse cada día. El hijo le pidió al anciano que fuera con él a Estados Unidos, pero para Mikhail esto era inaceptable. Se interesó por las flores, comenzó a cultivar en su habitación las flores favoritas de su difunta esposa, la lavanda, y cada año llevaba ramos fragantes en su tumba. Después de la historia, al anciano le costaba respirar. Tatiana vio que los recuerdos le causaban un dolor insoportable. Ha estado ausente durante 10 años, pero espero cada vez volver a escuchar su voz. Sé lo que es, dijo Tania. Puede que mi historia no sea tan romántica. Pero con la partida de mi marido, el mundo literalmente se puso patas arriba. Durante 4 años he estado tratando de sobrellevar la pérdida, pero todavía no puedo acostumbrarme al hecho de que él ya no está. Tanechka, se dirigió a ella Mikhail Vladimirovich. Gracias por escuchar la historia del anciano. Eres la primera persona con la que he podido hablar tan fácilmente en los últimos 10 años. Y ya sabes, se volvió más fácil para mí. Mikhail Vladimirovich, ya sabes, esta fecha, el 1 de septiembre, es un poco fatal, dijo Tania, conociste a Alena ese día, ella enfermó y murió en la misma fecha. Mi marido murió el 1 de septiembre y entonces nos conocimos. ¿No crees que es extraño? No lo sé, querida, respondió el anciano. No creo en el misticismo. Pero estás pensando demasiado. ¿Quizás realmente tienes algún tipo de conexión? ¿Sabes qué, Mikhail Vladimirovich, sugirió Tania, ven a visitarnos el domingo? Tengo una fiesta de cumpleaños. Me gustaría presentarles a los niños. Tatiana sintió lástima por el anciano solitario encerrado en este enorme apartamento solo con los recuerdos de su esposa. A él le agradaba mucho, por lo que pensó que sería apropiado invitarlo a unas vacaciones familiares. Ni siquiera lo sé, dijo Michael, ¿y no te molestaré? ¿Por qué te apresuraste a convencerlo, Tania? Por supuesto que no. Eres una persona tan interesante. Creo que usted y mis hijos estarían encantados de conocerse. Y tenemos algo de qué hablar. No puedo verte sufrir. Por favor, ven. Está bien, se rió el viejo. Yo iré. Desde entonces, Mikhail Vladimirovich ha sido un visitante frecuente del apartamento de Ivanov. Los niños se enamoraron inmediatamente del abuelo elegante y hablador, que tenía historias para todos los acontecimientos de la vida. Escucharon durante horas sus expediciones, viajes a otros países. Mikhail los invitaba a menudo a su casa. Katia fue conquistada por la biblioteca Kremensky. Junto con Lisa, leen cuentos de hadas franceses, miran grabados antiguos y representan tramas. El abuelo, como no lo llamaban Mikhail, jugaba con los dulces de los niños, mostrándoles cosas extrañas que les traían del extranjero. Tania estaba feliz de que apareciera un amigo así en su familia. Charlaban constantemente con Mikhail, sentados a la mesa de café, discutiendo todo lo que se les ocurría. Como interlocutor, el anciano no era igual. Sabía literalmente todo sobre todo. Poco a poco Tatiana se fue librando de la pesada carga del pasado.
Un día del fin de semana, Mikhail vino de visita e inmediatamente llamó a Tania aparte. Tatiana se sobresaltó. Hemos estado hablando durante mucho tiempo y me sorprende lo mucho que eres una persona que ama la vida. Veo lo difícil que es para ti criar a uno de estos maravillosos niños. Dime honestamente, ¿estás feliz con tu vida? No te entiendo, Mikhail Vladimirovich. Tania respondió avergonzada. Por supuesto que estoy feliz. Tengo hijos hermosos, tengo un techo sobre mi cabeza. Y ahora tengo un amigo así. ¿Puedo quejarme? Buena respuesta, Tanechka, sonrió el anciano. Pero no estoy hablando de eso. Seamos honestos. ¿Tienes suficiente para vivir? Tania abrió la boca sin saber qué responder. No discutieron los asuntos materiales. Bueno, Michael sabía que ella trabaja como gerente en una pequeña empresa. Ella nunca expresó su salario. Pero no era difícil adivinar que el dinero apenas alcanzaba para mantener a una familia tan numerosa. El apartamento delató al reparador y el coche literalmente gritó que necesitaba ayuda de emergencia. ¿Pero realmente importaba? Tania continuó seriamente, Mikhail Vladimirovich. No dices nada, pero no soy tonto. Veo que no te resulta fácil. Para ser honesto, lamento ver cómo una persona tan talentosa y versátil desaparece en un trabajo sin esperanza. Por eso quiero ofrecerles. Hablé con algunos de mis viejos amigos. Cuéntame, ¿te gustaría trabajar en una especialización? ¿Qué quieres decir con que Tatiana se sorprendió? ¿A qué te refieres con especialización? Traductora Tania, ¿qué estás? El traductor de francés busca urgentemente una gran empresa. Un trabajo prestigioso es el de representante de una conocida empresa farmacéutica francesa. Créeme, te arrancarán con las manos. Ya me olvidé del idioma. No digas tonterías, Mikhail se apresuró a convencerla. Hablas perfectamente, no hay acento. Sé de lo que estoy hablando. Si estás de acuerdo, ven a la reunión mañana. Es más formal, pero hay que venir y conocerse. Puedes empezar a trabajar de inmediato. Mikhail Vladimirovich, Tania no podía creer que se hubiera escuchado la verdad. Si lo dices en serio, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Mañana? Sí, ¿cuándo? Esperar. ¿Qué pasa, Tanechka? Mañana. Septiembre. A Tatiana le gustó mucho su nuevo trabajo. Tenía que comunicarse constantemente con gente interesante, volar regularmente a Francia y acompañar a su jefe. Durante 2 años y medio estuvo a cargo. Durante este tiempo logró ganarse la vida. Logró transferir a los niños a una escuela prestigiosa. Los eternos problemas materiales de alguna manera desaparecieron por sí solos. Incluso en la vida personal se notó algún tipo de cambio. Tania finalmente dejó ir a Víctor y uno de sus colegas sintió una clara simpatía por ella, que, sorprendentemente, resultó ser mutuo por su parte. Un día, su teléfono sonó en medio de la noche. A través del sueño, ella no entendió de inmediato el significado de lo que había escuchado. Una voz desconocida informó que hoy había fallecido Mikhail Kremensky. En su sueño, su corazón se detuvo. Tania estaba llorando. En los últimos años, este anciano podría convertirse para ella en un verdadero amigo, más aún, en un amigo cercano. Pero su partida no provocó histeria. Se alegró de que finalmente este hombre encontrara a su amada en algún lugar del cielo, donde él se negaba obstinadamente a creer en la razón. Pero él confesó con el corazón. Tatiana ayudó en la organización del funeral. Mientras limpiaba el apartamento, encontró una carta dirigida a ella, que aparentemente Mikhail escribió poco antes de su muerte. Con las manos tensas, después de imprimir el sobre, Tania sacó una carta cuidadosamente escrita. Querida Tatiana, no quería molestarte antes. Pero siento que me queda muy poco. Me alegro de que al final de mis días la vida haya vuelto a jugar con los colores. Y tú y tus hijos sois un verdadero milagro. Intenté hacer todo lo posible para ayudarte a afrontar lo que te impedía respirar con el pecho lleno. Quiero que todo siga, que lo tengas todo. Y amar la vida.
Por eso te pido que aceptes mi humilde regalo para Katia, Gleb y Elisabetta, porque sé que te rendirás por ti mismo. Con sincero respeto y amor, Kremensky M.V. Tatiana frotó el papel con las manos, sin entender a qué se refería Mikhail. Ella estaba feliz y triste al recibir tal mensaje de él después de su partida. Pronto Tania se olvidó de la carta y se sumergió en la rutina diaria. Qué sorpresa fue cuando 6 meses después recibió una llamada del notario. He invitado a asistir al anuncio del testamento de Mikhail Vladimirovich del Kremlin. A la hora señalada, el 1 de septiembre, una mujer entró en la oficina donde le informaron que la última voluntad del difunto era conceder el testamento de su apartamento a Catalina, a Gleb y a Elisabetta Ivanov, que debía custodiar la biblioteca en él y su madre, Ivanova y Tatiana Sergeyevna.